Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 10 del proceso de formación en estadística aplicada a los aspectos técnicos en los laboratorios de ensayos y calibraciones. El tema que vamos a desarrollar en este video tiene que ver con la distribución triangular. Vimos previamente en videos anteriores cómo se determinó un histograma. En función del histograma poder tratar de identificar si hay distribución normal o de pronto otro tipo de distribución. Vimos la distribución uniforme o rectangular y ahora vamos a hablar de la distribución triangular. Como les había comentado en otros videos, aquí lo que se pretende es tratar de este tipo de distribuciones que no son normales, tratar de asimilarlas a la distribución normal en función de promedio más o menos una desviación estándar y darlas todos en términos de equivalente a más o menos una desviación estándar para poderlas combinar y que queden todos como incertidumbres estándar para que podamos tener la incertidumbre estándar combinada. Es el proceso de estimación de incertidumbre. Y es lo que pues, se pretende analizar acá. Ahora, mirando por experiencia, muy pocas veces se hace un estimado de distribución triangular en resultados de mediciones y en metrología o en ensayos. Muy raro, muy raro. Es muy utilizado sí, muy utilizada, por ejemplo, en análisis de tipo económico. Los psicólogos la utilizan mucho. Los economistas financieros para algunos análisis de incertidumbres en ese campo. Pero en metrología realmente es muy poca su aplicabilidad. Que digamos así, esto se estima que la distribución como tal de los valores obtenidos se asimila a la distribución triangular. Muy difícilmente se ve. Muy raro como tal. Se ve como combinación de pronto como cuando uno combina dos incertidumbres, quiere combinar dos incertidumbres que provienen de distribuciones de tipo rectangular. De pronto ahí sí se ve como tal, pero especialmente hacer un estimado y poder estimar como tal, es decir, que se cree y se estima que ese tipo de distribución es triangular, ¿no? Difícil, ¿no? Casi no se da. Por ejemplo, en economía es muy dado, por ejemplo, en ventas. Entonces, por ejemplo, aquí esta puntada sería en las ventas mínimas, las ventas máximas y las ventas probables. Y entonces se puede hacer todo un análisis de distribución triangular. ¿Sí? Pero no, digamos, realmente en metodología no es mucha la aplicabilidad. Veamos un poquito. Dice, la distribución triangular es una distribución de probabilidad continua con una función de densidad de probabilidad con forma de triángulo. Así como lo pueden ver claramente acá. La distribución triangular es usada cuando hay una gran posibilidad de que el valor real esté próximo al centro del rango de probabilidad y una pequeña posibilidad en los extremos. Sí, también aquí la máxima probabilidad y a medida que nos alejamos del promedio, que la probabilidad de que un valor esté en este intervalo de la variable va a ser menor. Valores por debajo de A menos o por encima de A más, la probabilidad es cero. La máxima probabilidad está en el centro o en el vértice del triángulo. Ahora hay teoría al respecto, pero eso es más en análisis económico, que no necesariamente tiene que ser un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, puede ser escaleno, todos los lados diferentes, ángulos diferentes. ¿Sí?
Ahora, la desviación estándar de este tipo de distribuciones en este intervalo es igual a más o menos a sobre raíz de 6. Esto proviene aquí de esta determinación. Vea, más o menos a sobre raíz de 6. ¿Y esto cómo se determina? También entonces en función de la integral de una parte del triángulo. ¿Sí? Y entonces al desarrollar la integral para determinar el área bajo esta área del triángulo, se llega en el desarrollo a determinar este raíz de 6. Al igual como les mostraba en un video anterior, pues ahí está la demostración matemática de cálculo integral, integrales definidas y el desarrollo completo para llegar a este raíz de 6. ¿Sí? Ahora, sí, donde es muy utilizado, aquí tengo un ejemplo. Cuando hay la combinación de dos probabilidades rectangulares de proporciones parecidas. Debemos combinar, entonces, por ejemplo, dos incertidumbres estándar que fueron estimadas como distribución rectangular y que queremos combinarlas. Hay un ejemplo típico. Este está tomado de un procedimiento de calibración. Es la calibración de un calibrador pie de rey. Dentro de la calibración del calibrador pie de rey hay una importante incertidumbre, que es el error por la falta de planitud de las caras de medición. Entonces, cuando las caras de medición de un pie de rey no son completamente planas, pues ahí vamos a cometer errores de medición. Entonces, como tenemos un error, cuantificamos el error a través de determinar ese error de planitud y después lo convertimos en incertidumbre estándar. El método de donde está tomado esta fórmula establece para cada cara de medición una incertidumbre. ¿Sí? Entonces, bueno, para la cara o la boca de medición fija, por falta de planitud, entonces dice que la incertidumbre va a ser igual a la tolerancia de planitud al cuadrado de la boca fija sobre 12. Y otra, que es la tolerancia de planitud para la boca móvil, está elevado al cuadrado sobre 12. O sea, son distribuciones rectangulares. Entonces las vamos a combinar. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o de las varianzas. ¿Sí? Al hacer esta operación, ¿qué pasa? Como la tolerancia de planitud tanto de la boca fija como de la boca móvil son iguales, para el mismo tipo de instrumento forman parte del mismo instrumento, entonces este factor es igual a este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que va a ser igual a la tolerancia de planitud, 2 veces la tolerancia de planitud al cuadrado sobre 12. Estas 2 veces se va el 2, queda aquí 6, nos queda raíz cuadrada de la tolerancia de planitud al cuadrado sobre 12, se va el cuadrado con la raíz y nos queda la tolerancia de planitud sobre la raíz de, bueno, esto al sumarlos, bueno, ya se nos fue el 2, aquí queda un 6, y entonces, como esto queda cubierto por la raíz, entonces nos queda sobre raíz de 6, que es la fórmula que tenemos para la incertidumbre de una distribución de datos de tipo triangular.
Digamos que esta es de las aplicaciones que se dan en mediciones, en calibraciones, sobre todo en calibraciones, ¿sí? Donde se presentan de pronto este tipo de incertidumbres que obedecen a la combinación de dos probabilidades de proporciones o de características similares, parecidas. Y hay otras, ¿sí? Pero esta es una de las típicas. Como les decía, pues esto no tiene así que mucha profundidad en la aplicación, ¿sí? Ahora, los métodos como tal de calibración, entonces nos dan y nos dice y dan el análisis, hacen esto está tomado del modelo, ¿sí? De incertidumbre que está definido en el método normalizado del Centro Español de Meteorología, del CEM. En ensayos, pues realmente en cálculo de incertidumbre que yo conozca, no he visto realmente alguna aplicación donde, digamos, aplique y se haga un estimado de incertidumbre basada en una distribución triangular. ¿Sí? Ahora hablemos un poquito de la distribución T, distribución de Student. Dice que es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no conocemos su desviación típica. Entonces, como nosotros hacemos una combinada de incertidumbres, ¿sí? Ya vimos que la idea es que todas las incertidumbres sean tipo A. Las tipo A son las que provienen de datos experimentales, mediciones, datos, repeticiones, datos tomados bajo condiciones de repetibilidad o reproducibilidad, ¿sí? Y pues de esos valores podemos conocer su promedio y su desviación típica. Pero las otras, las tipo B, las que se estiman rectangulares, sobre todo rectangulares, de intervalo completo, de semi-intervalo y triangulares si hubiere, o de pronto alguna otro tipo de distribución que de pronto en algún método se pueda observar. De ellas sí no se conoce la desviación típica. Entonces, al combinarlas, pues se está haciendo más o menos un estimado de que todos están asimiladas a más o menos una desviación estándar, ¿sí? Se llama distribuciones estándar combinada. Pero pues realmente como tal, específicamente no se conoce esa desviación. En la medida que disminuye el número de repeticiones, también se deja de tener seguridad de que las dispersiones representan exactamente una distribución normal. ¿Sí? No lo sabemos con certeza. El plan de certeza que sí, efectivamente, esa dispersión se puede representar por una distribución normal, pero no lo podemos asegurar por el número de repeticiones. Y entre menos repeticiones desarrollemos, pues menos certeza vamos a tener. Entonces, para minimizar este inconveniente en el análisis, hay un señor, Williams-Gossett, desarrolló matemáticamente la distribución T, conocida como la distribución T-Student. Esta tiene su historia. Student es como un seudónimo que adoptó este señor, porque era un investigador, pero él hacía sus investigaciones y no las publica con el nombre de él, porque de pronto él cuenta la historia, que él trabajaba en una empresa y el jefe de él no le gustaba que le dedicara por el tiempo al estudio y a sus matemáticas, y entonces él publicaba de pronto sus estudios con un seudónimo, el Student, ¿sí? Antes se lee entre comillas. Bueno, eso es lo que cuenta por ahí la historia. El valor T
es el valor tabulado con base en el nivel de confianza que se le quiera dar al resultado deseado y el grado de libertad. Ahora, el grado de libertad, los grados de libertad, pues hay toda una teoría para calcularlos, o sea, para determinar estos valores. Entonces, la aplicabilidad, lo que se pretende es en un momento dado tratar de asimilar los datos que tenemos, que no, de pronto no obedecen a una distribución normal, asimilarla a la distribución normal, pero a través de hacerle unos ajustes que los hace entonces esta tabla de distribuciones que está en función de estos grados de libertad y del factor de cubrimiento que queramos dar. ¿Cómo se determina esto? Pues en teoría dice, por ejemplo, generalmente se aplica una fórmula, ¿sí? Se llama la fórmula de Satterwey, de Weld-Satterwey, para determinar el número efectivo de grados de libertad, los BEF, que se calcula en función de los grados de libertad individuales de cada una de las magnitudes de entrada. Entonces, en el modelo matemático ya final para lo que es el cálculo de incertidumbre, lo que se hace es calcular ese BEF en función de una fórmula de Satterwey. Esa fórmula está en función de la incertidumbre estándar combinada elevada a la 4 y es dividida por la sumatoria de todas y cada una de las incertidumbres de entrada a la 4 dividido por los B sub is, o sea, los grados de libertad individuales de cada una de esas magnitudes de entrada. Y se desarrolla la fórmula. Vamos a mostrarle aquí un ejemplo. Este es el protocolo de calibración de un instrumento de medición, de una balanza. Aquí en resumen pues tiene las pruebas de repetibilidad, de errores de indicación, de la excentricidad de carga, y tenemos lo que se conoce como la tabla de balances de incertidumbre, donde el modelo lo define el método. Entonces, el modelo matemático, el modelo de varianzas y viene el desarrollo de cada una de las varianzas, ¿sí? Donde tenemos identificado cada uno de los diferentes errores que se cometen al momento de hacer la lectura de la balanza o los errores que cometemos al momento de utilizar las masas de referencia. Y cada uno de ellos se hace una estimación de esos errores y la cuantificación de esos errores después se lleva a incertidumbres estándar, y donde estos aportantes, algunos de ellos, la mayoría provienen de análisis tipo B, y de pronto el de repetibilidad es el que es tipo A, ¿sí? Todos los demás son tipo B. Entonces, la tabla de balances pues tiene en cuenta esos diferentes aspectos. Por ejemplo, se hace el cálculo de la incertidumbre debido a la indicación, la incertidumbre debido al uso de las masas de referencia, la combinada de cada una de ellas, y después se calcula la incertidumbre combinada, tanto de la indicación como de las masas. Y tenemos la incertidumbre combinada. Pero esta incertidumbre combinada, algunos dicen que K igual a 2, por facilidad. Cuando ponemos un K igual a 2, tenemos que demostrar que, que las estimaciones que se hicieron, las aproximaciones que se hicieron de tipo de distribuciones rectangulares de intervalos y semi-intervalos fueron completamente asimiladas o se hicieron, sí, asimilar, digamos así, a la distribución normal en un intervalo de más o menos la desviación estándar, ¿sí? Para que quede estándar, la incertidumbre estándar combinada.
Pero ¿cómo lo demostramos? Un poco complicado. Mejor es aplicar la fórmula Satterwey, que está desarrollada acá, ¿sí? De Wells-Satterwey. ¿Cómo está definida esa fórmula? Dice que los grados efectivos va a ser igual a la incertidumbre combinada elevada a la 4, B70, la incertidumbre combinada elevada a la 4. Y esto sobre la sumatoria de cada una de las incertidumbres que están entrando acá. Si yo pico acá, ahí las vamos a ver. Esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Que son cada una de las incertidumbres parciales, incertidumbres de cada uno de los factores de las magnitudes de entrada. Y la salvedad que hace la siguiente. La que es tipo A, las incertidumbres tipo A, se van a dividir los B sub I, porque la fórmula es cada uno de los B sub I elevado a la 4, cada una de las incertidumbres, de entrada, elevada a la 4 sobre el B sub I. Esta es cada una de las incertidumbres, cada una de estas, de cada una de las entradas, de cada una de las magnitudes de entrada, cada una, elevada a la 4, dividido por B sub I. Pero el B sub I, la teoría dice que para las incertidumbres tipo A, el B sub I va a ser n menos 1 de las repeticiones que se hicieron para obtener ese aportante. Y para las tipo B, que son todas las demás, el B sub I dice que tiende a infinito. Haciendo pruebas con 100 que coloquemos, de pronto es suficiente, o 1000 en un momento dado. O hay alguna teoría donde recomienda de pronto algunos otros factores para algunas aplicaciones muy específicas. Pero generalmente en calibraciones puede dar 100, o para asegurarse, 1000. ¿Sí? Que tiende a infinito. Si uno mira la tabla de distribuciones que estamos viendo acá ahora, pues vamos a observar, miremoslo un momentico. Que al 95-45, por ejemplo, esta es la que sea mayor a 1000, para obtener un 95-45 de cubrimiento con un K igual a 2. 1000. Entonces, de acuerdo a esta tabla y esta observación, entonces podríamos recurrir a ajustar efectivamente esta ecuación. Tomando aquí el 100 grados de libertad individual de los B sub I de 100, obtuvimos 202 de valor T, que va a ser el K. Ya les digo cómo se determina, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a arreglar aquí, a ponerle 1000 a ver qué pasa un momentico. Me falta, ya quedaron todas con 1000. Listo. Pues sí, efectivamente, los grados efectivos de libertad tienden a infinito. Entonces vamos a copiar la fórmula acá. Y vamos a tener el número efectivo de grados de libertad. Ahora, ¿cómo determinamos el K? Pues ya directamente podríamos verlo. Todo lo que esté por encima de 1000, el K va a ser 2. Según la tabla que estábamos viendo, ¿cierto? Esta tabla, todo lo que esté por encima de 1000, el K va a ser 2. Y de para arriba sigue siendo 2. ¿Sí? Cuando esto sucede es cuando se equiparan la distribución T con la distribución normal. ¿Sí? Entonces, de pronto puede llegar a la conclusión de que aplicar toda esta fórmula para llegar a un K igual a 2, pues a veces no tiene sentido, pero lo que dice el ente de acreditación es que
el K se determina en función de los grados efectivos de libertad y no colocarle directamente 2. Ahora, esto se determina en función de la tabla, pero también se puede determinar en función de la fórmula en Excel, que se llama distribución T inversa. ¿Cómo se determina? En función de un valor fijo, en este caso es 0,0455. Este es el alfa de la probabilidad total, o sea, ¿no? Este es el nivel de riesgo que tiene el hecho de trabajar al 95-45%. Cuando estamos trabajando al 95-45 nos queda un riesgo del 4.55, ¿cierto? 4.55 de riesgo. Entonces, como esta es inversa, entonces lo que me pide es determinar en función del riesgo, en forma decimal, 4.55%, o sea, 0,0455, y B71, que es el número efectivo de grados de libertad. Está 2, está formulado. O simplemente por la tabla, ¿sí? Por la tabla ya sabemos que todo lo que esté por encima de 1000 es 2, el K. Tenemos 500.201, 120.203, etcétera, ¿sí? Al 95.45. Si quisiera mostrar al 95%, ya es 1.96 el K, cuando tiende a infinito, 1.96. Entonces uno encuentra en las declaraciones de incertidumbre en los certificados a veces eso, con un K igual a 1.96 que asegura un 95% de cubrimiento, o con un K igual a 2 que asegura un 95.45. ¿Qué nos da idea de eso? Que, digamos, los cálculos y los estimados de las incertidumbres tipo B, y esos estimados de distribuciones rectangulares, triangulares u otras, pues digamos que en parte quedó bien hecho. Donde utilizamos la distribución T, entonces, primero se usa cuando se puede suponer que la distribución subyacente es normal, o sea, donde parten los datos, ¿sí? Donde tomamos los datos. Asumimos que es una distribución normal. Se supone que es normal. 2. Se usa la distribución T porque no se conoce a ciencia cierta la desviación estándar de la distribución normal, que tenemos una combinación de otros tipos de distribuciones. Y la distribución T se aproxima a la normal cuando el número de grados de libertad tiende a infinito. Entonces, lo que acabamos de ver también en el ejemplo. Bueno, ok. Listo, aquí terminamos nuestro video número 10. En los próximos videos vamos a empezar a hablar de control estadístico de procesos. Gracias por su atención. Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.